Bueno, buenos días. ¿Cómo le va a todos? Buen día a los que no saludé. Por ahí estaba el Tinto y la Susi, que no los pude saludar antes. Después de una apertura así, de una alabanza con los chicos así, tan linda, tan llegadora, nos queda, la verdad, que el corazón lleno, ¿no? Realmente es lindo compartir con ellos algunos domingos la apertura. Bueno, yo siempre tengo algún problema y hoy es que cuando quise volver a imprimir, eh, se había cortado la luz en mi casa. Entonces me han quedado las letras chicas para mí, así que paciencia porque no veo bien. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio del libro de Lucas. Ya está llegando a su fin, ya estamos terminando el libro de Lucas, quedan algunos pasajes, algunos temas por ver. Y hoy nos toca Lucas 19, 28 al 44. Si lo quieren buscar. Este pasaje tiene un título en la Dios habla hoy, que dice Jesús entra en Jerusalén. Y en la versión de Reina Valera, que es la más conocida, es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero como estamos con esto, no sé quién lo implementó, si el Nico, esto de tan lindo de cambiarle y de ponerle título, ¿lo inventaste vos, Nico? Bien. Está hermoso eso, porque uno tiene que ponerse a pensar, después de leerlo, ¿qué título le puedo poner yo? ¿Qué sentí yo con el pasaje? O ustedes pueden ponerle su propio título a este pasaje. Yo le puse Jesús, camino a salvarnos. Bastante diferente a Jesús entra a Jerusalén o la entrada triunfal. Pero tiene un significado, lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero que todo lo vamos a leer. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Gracias, José. La gente lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús le contestó: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti
ni una piedra sobre la otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Bueno, medio largo y con muchas cosas, así que yo he tratado de resumirlo porque no me gusta. Esta es la Dios habla hoy. Bien. A mí me gusta ubicarme en el tiempo y en el lugar de lo que estoy leyendo en la Biblia. Me parece que me da, y quizá a ustedes les pasa, me da otra visión, otra perspectiva, otra mirada de los hechos, ¿no? Y me encantó la Ceci, allá está la Ceci, me encantó la Ceci hace un par de domingos cuando nos habló de saqueo y no sé si se acuerdan, nos transportó, yo me transporté al lugar, a la situación, al árbol, el sicómoro, yo no me lo olvido. Y de lo que tuvo que hacer saqueo para poder verlo a Jesús, subirse a ese árbol, enfrentar, digamos, esa multitud que él seguramente no lo caería por su condición de cobrador de impuestos, pero la Ceci nos llevó a eso y me gustó como incorporarlo y pidiéndole perdón a la Ceci le voy a copiar. Y tenemos un videito muy cortito, pero un poquito, que es para que intentemos ubicarnos en el tiempo y en el lugar. Este videito nos muestra el camino que llegaba de Jerusalén desde el este, desde el pueblo conocido como hoy es Etur. Vieron que yo también estudié, ¿no? No el muchacho ese, Ariel. Y que se cree que esta ciudad que hoy se llama Etur es el Betfagé de la Biblia. Y este recorrido lo hace hasta uno de los puntos más altos del monte. A ver, ahí, esta es la actualidad y sobre la ciudad actual. Sobre la ciudad actual, vamos a ver, el relator nos guía a cuál pudo haber sido el camino que hizo Jesús para entrar a Jerusalén. Mateo sigue el camino que llegaba a Jerusalén desde el este. Pasa por el pueblo conocido hoy día como Et-Tur, que se cree que es la Betfagé de la Biblia, y continúa por uno de los puntos más altos del Monte de los Olivos. Aquí se ve 1. El camino de Betania a Betfagé. 2. La posible ubicación de Betfagé. 3. El Monte de los Olivos. 4. El Valle de Cedrón, que estaba detrás del Monte de los Olivos. Y 5. El Monte del Templo. Cuando Jesús iba desde la casa de Lázaro en Betania hasta Jerusalén, es posible que siguiera una ruta parecida a la que se muestra aquí. De nuevo se ve 3. El Monte de los Olivos, que baja hasta 4. El Valle de Cedrón. A lo lejos se ve 5. El Monte del Templo. El 9 de Nisán del año 33, Jesús cruzó el Monte de los Olivos montado en un burrito para llegar a Jerusalén. Puede que saliera de Betfagé y siguiera este camino. Bien, es un video cortito, no sé si lo pudieron ver porque en el tele es medio chico, pero es más o menos para que nos ubiquemos, porque a mí me pasa, o me pasaba cuando era más chico, que yo me imaginaba cuando Jesús iba de Betania a, qué sé yo, a otro lado, yo me imaginaba kilómetros y kilómetros, y no sé quién fue el otro día que dijo que Jesús se movía en 200, 300 kilómetros alrededor, ¿no? Suficiente para quebrantar al mundo. Pero bueno, no eran grandes distancias, pero más o menos hay para que nos ubiquemos dónde es y el significado de esto.
Nisan, ahí en un momento dice el 9 de Nisan. Nisan es el primer mes del calendario hebreo bíblico que comienza su cuenta a partir de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así, por eso marca esa fecha. Bien, Jesús ha caminado a su muerte, Jesús ha caminado a Jerusalén y a su muerte desde el capítulo 9:51. Lucas 9:51 dice: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús habría de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Y ese viaje de Jesús termina hoy, en esta entrada a Jerusalén. Lucas en varios capítulos nos recuerda que el Señor va a Jerusalén y hace hincapié en muchos capítulos, en el 9:51, 13:22, 33, 17:11, porque hace mucho énfasis en la importancia que tiene en la obra esa entrada a Jerusalén. Esta entrada triunfal es una situación compleja. Se puede ver de diferentes miradas, ¿no? Porque acá en una de las versiones dice la entrada triunfal. Sin duda es la entrada triunfal, pero también tiene otros significados, ¿no? Esta entrada triunfal es una situación compleja. Por un lado, a los discípulos seguramente no les gustó la idea de que el maestro entre en un burrito, ¿sí? Pero por otro lado, que lo haga de una forma tan humilde, aplaca las inquietudes de que sea una amenaza para Roma. Eso no lo teníamos en cuenta, ya que no asume una actitud de poder ni da ninguna indicación de que sea un rey poderoso. El Señor entra a Jerusalén en un burro cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asna. El asno es un animal chico, un animal que representa la humildad, no es un caballo, por supuesto, pero el pollino es más chico que el burrito, que el asno, todavía. Puede soportar solamente el peso de una persona, seguramente no a mí, pero caminando, no puede correr ni nada de eso. Es como que el Señor eligió lo más humilde, lo más chiquito, simbólicamente para hacer esa entrada. Los reyes no montan asnos, sino caballos imponentes con espectaculares monturas. El tamaño y la belleza del caballo deben rendirle honor al rey. Jesús es el rey, pero un rey diferente. Monta un pollino, viene en paz, viene a servir, viene a morir. Este es el propósito de su venida. Pero llegará el día en que ese glorioso Hijo de Dios, que regresa sobre las nubes, gobernando con gran poder y ejerciendo plenamente ese poder, como lo relata Apocalipsis 19. En aquel tiempo, Jesús tendrá en sus manos una espada y un cetro. Hay un comentario de Darrell Bock, no sé si están siguiendo ese libro que tenemos como guía, pero está bueno la diferencia, como él lo mira. Se lo voy a leer rapidito. La diferencia es importante, porque en varias ocasiones, la diferencia, no sé si se me entiende, la diferencia de cómo entró Jesús a Jerusalén en un pollino y cómo vendrá cuando vuelva, ¿no? La diferencia es importante, porque en varias ocasiones la Iglesia ha intentado conducirse como un gobierno alternativo del mundo, una especie de fuerza nacional que ha de derrocar a los enemigos. La historia ha demostrado que esto fue un trágico error. Ya sea que hablemos de las cruzadas, la Inquisición española
algunos episodios de la Reforma o los intentos más recientes por parte de la Iglesia de actuar de la mano de los gobiernos nacionales. Siempre que la Iglesia ha querido transitar los caminos del poder político en lugar de los espirituales, se ha encontrado en un callejón sin salida. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. No hay duda que la sociedad funciona mejor cuando se la guía con elevados estándares morales, y en democracias hemos de participar en la plaza pública. Sin embargo, no debemos confundir a la Iglesia con el gobierno. Para transformar a la humanidad es necesario que haya un cambio en las personas. Esto no es tarea de un gobierno, es tarea de la Iglesia. Este es un comentario de Darrell Bock. Bien. Bajaba Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén cuando estaba cerca de Betfagé y Betania. Se sabe poco de Betfagé, pero Betania era muy importante en la vida de Jesús. Era el lugar donde vivían sus amigos Lázaro, María, Marta. Era el lugar donde había sido bautizado y fue el lugar desde donde ascendió. Y ahí mandó a 2 de sus discípulos a buscar un burrito. No sabemos quiénes eran, pero Jesús también manda a Pedro y a Juan para hacer los preparativos de la Pascua. Por eso es posible que fueran ellos 2, que Jesús los tuviera ellos como para ese mandadero, dicen los comentarios. Cuando lo encuentran al burrito y lo desatan, los dueños le preguntan por qué los desatan y ellos le responden porque el Señor lo necesita. Esta frase demuestra el dominio de Dios, su derecho sobre nosotros y lo que tenemos. No hay discusión, no es necesaria. Los dueños del burrito comprenden la autoridad de Jesús. Lucas no menciona, esto es un dato como para pensarlo, ¿no? Lucas no menciona hosanas ni ramas de palmeras para alfombrar el camino. Solo las capas que ellos tenían, sus seguidores, solo las capas que tenían con ellos. Estas demostraciones de hosanas y palmeras pertenecían a los desfiles de los poderosos, y quizás Lucas no quiere que este evento se malinterprete con algo político y militar, pero Marcos, Mateo y Juan nombran las palmeras y los gritos de hosana. Muchos seguían a Jesús no por un amor genuino. Sabemos que estaban los discípulos de Jesús y sus seguidores. Muchos eran los que seguían a Jesús, pero no lo seguían por un amor genuino, sino atraídos por los milagros que había hecho. Quizá por eso es que pronto estarán clamando su sangre. Pronto se olvidan de lo que Jesús hizo y ya estarán pidiéndole. El alabanza que expresan los discípulos proclama la esperanza del Salmo 118, 26. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La referencia, el rey, no está en el Salmo original, aunque probablemente describe a un rey que conduce al pueblo hacia el templo para adorar y servir a Dios. Haciéndose eco de estas palabras, los discípulos están declarando que Jesús es el rey. El que viene en el nombre del Señor es el prometido que proclama Juan el Bautista y es quien, según la predicción del mismo Jesús, será inmolado en Jerusalén. La declaración de paz en el cielo es bastante extraña. Piénsenlo. Mientras lo leía el comentario, dice, es bastante extraña en un momento en la que necesita paz es la tierra. Lucas pudo haber cambiado las palabras del versículo 2:24, paz en la tierra, a paz en el cielo, porque la paz que Jesús quería traer no encuentra lugar en Jerusalén. Solo al regresar el Hijo del Hombre
volverá finalmente esa paz. ¿Se entiende? La entrada triunfal no es todo fiesta por la llegada de Jesús. No todos están felices como los discípulos y seguidores de Jesús. Y como siempre, en algún momento aparecen ellos. ¿Quién? Los fariseos. Maestro, reprende a tus discípulos, le dice. Todo el tiempo, los fariseos estaban enojados con Jesús porque perdonaba pecados. Era amigo de publicanos y pecadores, porque sus discípulos no ayunaban y porque sanaba los sábados. Y ahora encima, los discípulos gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente que para los fariseos Jesús no era el Mesías. Entonces, es una blasfemia que los discípulos lo griten y Jesús lo acepte. Los fariseos se consideraban cuidadores del buen comportamiento, del cumplimiento de la ley, y Jesús no estaba haciendo nada de eso para ellos. Pero la respuesta de Jesús es perfecta. Dejen claro lo apropiado que son los comentarios de los discípulos y les dice, si ellos callan, las piedras gritarán. ¿Qué palabra, no? Esta respuesta es sublime, porque la creación habla cuando ha de vengarse una injusticia. Y eso lo podemos leer en Génesis 4:10, si después lo quieren buscar, Habacuc 2:11, Salmo 5:4. Les muestra que la creación inanimada, unas piedras, son más conscientes que ellos de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar. Cuando Jesús se acerca a la ciudad, la ve y le brota un llanto de amargura del corazón. Como lo hicieron Isaías y Jeremías, Jesús declara el juicio que vendrá sobre Israel por haberlo rechazado. A pesar de que la entrada triunfal parece una situación festiva, Jesús sabe lo que tiene por delante y que el dolor que sufrirá no lo va a pasar solo, no lo va a experimentar solo. Israel ha tomado una decisión espantosa y esa decisión le va a traer terribles consecuencias más adelante. El historiador Josefo cuenta que describe con lujos de detalle, lo pueden encontrar en internet, en el año 70 Tito, emperador de Roma, rodeó la ciudad de Jerusalén, levantó un terraplén con toda la ciudad y de su gente arriba y la masacró. Fue tanto, pero tanto la violencia y la destrucción que hasta el templo cayó en el año 70. La nación de Israel se verá separada de su promesa de restauración hasta que no regrese a los pies del Señor. Así que, como les conté al principio, yo le puse como título Jesús camino a salvarnos. Porque hace 2000 años el Señor hizo este camino a Jerusalén para entregar su vida por nosotros. En un acto de amor único, que solamente Él lo podía hacer. Un camino triste y doloroso por amor a nosotros. Les voy a confesar algo. A mí siempre me resultó difícil hablarle a los demás de Jesús. No porque me avergüence, eso les aseguro. No porque me avergüence. Pero a través del tiempo, algunas personas que me quieren o que yo creo que me quieren, me hicieron ver que cuando les hablo a los demás de Jesús, lo digo así como enojado, y si no están de acuerdo conmigo me enojo y me exalto, la veo a mi hermana y al gringo que me miran. y la gente no me entiende. La Silvi, mi señora, para quien no la conozca, siempre me dice, cuando le hablas a nuestros amigos de Jesús, está enojado, inflexible, duro, no acepta un no, nada de eso. Y saben que tienen toda la razón, toda la razón.
Por eso estoy trabajando en eso. Créanme que estoy trabajando en eso porque para mí es difícil y es un impedimento para que yo le hable a los demás de Jesús. Ahora ustedes, cualquiera, Andrea, el Pato, Mariana, ¿hay algún impedimento para que ustedes les hablen a la gente de Jesús? ¿Hay algo que los está vergüenza? No sé, hay algo. Si hay algo que les esté pasando y que les impida hablar a los demás de Jesús, pónganlo en sus manos. Yo estoy haciendo eso. Pónganlo en sus manos. Porque allá afuera hay mucha gente que está esperando que le hablemos de Jesús. Así que no le podría poner como título una propuesta que les hago, pero es una experiencia mía, personal, en que me es difícil hablarle a la gente porque me pasan estas cosas. Si a alguno de ustedes les pasa, pónganlo en la mano del Señor, porque hay mucha gente que está esperando. Gracias. Hasta acá llegamos. Vamos a tener una oración, ¿puede ser? Señor del cielo, Dios santo, perfecto, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por este domingo donde tuvimos esta apertura con los chicos. A mí me llegó tanto el corazón verlos contentos, participativos, hablando de tus cosas, Señor. Gracias te damos por eso. Señor, acabamos de leer, de estudiar un poquito tu palabra, del significado, Señor, de esta entrada que hizo el Señor Jesús a Jerusalén, marcando el inicio de su terminación de su obra, Señor. Esa obra que culminó con Él entregando su vida por nosotros y que hoy nosotros, Señor, debemos responderle hablándole a los demás. Algunos tenemos dificultades, Señor, para esto. Quizás nos falta oratoria, quizás nos falta más paciencia. Pero yo personalmente, y seguramente algunos de mis hermanos también tienen este sentir, Señor, te pedimos que obres en nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para que podamos salir a cada amigo, a cada conocido, contarle lo que hizo Jesús por nosotros, Señor. Porque el tiempo se acaba, no sabemos cuándo, Señor, pero sí tenemos la certeza absoluta de que vos querés que hagamos esto, Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, en las caídas, en las agachadas, en las veces que hacemos las cosas mal, Señor. Señor Santo, gracias por amarnos sin que nosotros te hayamos dado nada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.